A ver, Hablaba de que son comprensibles, presentaban choques elásticos, un volumen real molecular y la energía cinética está en función de la temperatura. ya, correcto, muy bien. Le voy a poner de esta manera para que me puedan entender otra cosita. No nos importa el volumen molar real. Esto es la energía cinética, es función de la temperatura, y la otra sería que sufre choques elásticos. Bueno, voy a poner una más que sería que las fuerzas intermoleculares son prácticamente nulas, o pongamos así mejor, no bajas, sino nulas. ¿Ya? Entonces, el momento que cumplían estas, o que se podía considerar como que los gases cumplían con estas condiciones, lo que vimos es que nosotros podemos llamar a un cierto comportamiento de gases como gases ideales, ¿no es cierto? De hecho, eso es lo que dice la teoría cinética. A partir de esta teoría nace lo que se conoce como los gases ideales. Para poder definir o predecir el comportamiento de un gas ideal, nosotros vimos que existía una ecuación de estado que era ¿cuál? Presión por Es volumen es igual a ERT. RT. Es igual a RT, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de los gases ideales. Ahora, este comportamiento que es el saber, cuál es el comportamiento de los gases ideales a una presión, temperatura y volumen, es una ecuación de estado, les había dicho. Esta ecuación de estado se puede expresar de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, estoy aclarando que es la presión por el volumen específico es igual a la constante del gas que esté manejando por T. Vimos adicional que esta expresión también se puede ocupar con otras propiedades, como por ejemplo el volumen real o el volumen total. Entonces aquí tenemos otra fórmula que era esta, nRT, en donde esta R ya era la constante universal de los gases, y hay otra que es MRT, ¿ya? Entonces, estas tres ecuaciones son equivalentes. La una está utilizando volumen específico, las otras dos el volumen total, y la diferencia entre una y otra es que aquí estamos utilizando la constante universal de los gases y aquí la constante de cada gas. Aclarando que la constante de cada gas habíamos definido como la constante universal de los gases dividido para el peso molecular. Esto es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Ahora, también hablábamos, o antes de esto hablábamos, de que dentro de gases existen tres leyes en las cuales me ayuda a ver el comportamiento de los gases, que era presión por el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Entonces, de hecho, en la última clase estábamos trabajando en un ejercicio de este tipo. La del neumático creo que estábamos haciendo con ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no es Sí, cierto? Ya, entonces tenemos esta relación que si ustedes se fijan es prácticamente la misma que la de los gases ideales. De hecho, este comportamiento, a partir de este comportamiento de los gases también nace la ecuación de los gases ideales. Entonces, si nosotros evaluamos estas tres leyes entre dos puntos, entre dos estados, nosotros podemos tener la ecuación combinada de los gases, que es P1 por presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 volumen 2 sobre temperatura 2, ¿cierto? ¿Todos claros hasta aquí? ¿Todos claros o alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? todo claro. Ya, chévere. Todo claro, profe. Ahora, bueno, o mejor dicho, antes de pasar, no nos tenemos que olvidar que esta ecuación de aquí nace de tres leyes, que son las tres leyes de los gases de los gases, perdón. La presión, que me dice, la presión por el volumen es igual a una constante, o en su defecto, la presión es inversamente proporcional al volumen.
La presión sobre la temperatura es igual a una constante. ¿Qué quiere decir? Que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y la otra, que el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Estas son las tres leyes de los gases. ¿Ya? Entonces, a partir de esto se consigue esta ley combinada. Esta es la ley combinada. Entonces, la presión por el volumen sobre la temperatura es igual a una constante, en donde esta constante abarca a estas tres de aquí. ¿Ya? Como les decía, si es que nosotros analizamos este comportamiento de los gases entre dos estados, estado 1 y estado 2, podemos obtener esta ecuación que le estoy marcando este rato. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Sí, chicos? pero tengo una pregunta. Dígame. No le entendí lo... En RU, ¿RU qué es? RU es la constante universal de los gases. Un valor específico, ya dado. Sí, tiene un valor específico. A ver, creo que esto sí les expliqué. Esta constante que le pusimos como R era la constante de cada gas y se definía como RU sobre el peso molecular. Este RU viene a ser una constante universal, es decir, esta constante se repite para todos los gases, ¿ya? Y esto tiene un valor constante, valga la redundancia, bueno, va a depender de las unidades, pero el más conocido es el 0.082 atmósferas litro sobre mol Kelvin, ¿ya? Entonces esto ya es un valor fijo que tenemos. Es una constante universal. Me permiten, voy a cambiar de hoja. Entonces, me parece que de hecho aquí sí les incluí en esta presentación que se encuentra en su aula virtual. Sí está. Aquí ustedes van a encontrar primero cómo a partir de esta ecuación nacen las otras ecuaciones que teníamos estas tres de aquí. ¿Ya? Y aparte de eso, acá está a la derecha cuáles son los valores más comunes de la constante universal de los gases, de acuerdo a las unidades. Aquí me falta el 0.082, pero esto es porque es bastante común esto. Atmósferas, litro, mol, Kelvin. Este es el que casi siempre se utiliza. ¿Ya? Pero sin embargo Profe, aquí entonces es el mismo valor que R. perdón, RU tiene el mismo valor que R. no, porque R es RU dividido para el peso molecular del gas que estés utilizando. ¿Sí me Ya, profe. entendiste? Ya. Lo que cambia aquí, este valor entre el 0.082, entre el 8.314, este 0.083, 1.98, 10.73, 45, lo que cambia entre estos valores para poderlo utilizar va a ser en qué unidades estemos trabajando. Me parece que en el ejercicio del neumático, de hecho, ya utilizamos de estas unidades de aquí. ¿Me corrigen si me equivoco? Sí, las segundas unidades. De hecho, estas utilizamos porque teníamos la presión en kilopascales, el volumen en metros cúbicos y la temperatura en Kelvin. Entonces utilizamos este. Entonces, vuelvo a insistir, esta constante universal de los gases va a ser la que nosotros utilicemos para cualquiera de estas dos ecuaciones, sea la 1 o sea la 2. ¿Ya? Este me sirve para esto. Ahora, ¿cómo hallo este R de aquí? Este R de aquí va a ser igual a R, U, sobre el peso molecular. Entonces, de aquí, ¿qué necesito saber? Necesito, aparte de saber la masa, necesito saber qué gas estoy utilizando. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? ¿Nunca han trabajado con gases? ¿No han hecho ejercicios con gases o no han tenido la oportunidad de hacer ejercicios de gases? Sí, profe, eso es lo que creo que se confundió por lo que tenemos RT y en lo que utilizamos nosotros va con la N. Ah, Pero ya. sería, Es prácticamente lo mismo, ¿no? Por eso les dice la aclaración. ¿O desean que les vuelva a repetir para que quede claro?
cuándo utilizar con N y cuándo utilizar simplemente cuándo utilizar con RU o cuándo utilizar con R. ¿Quieren que les repita? Sí, profe. Ya, a ver. Entonces, habíamos visto que la fórmula de los gases ideales, según mi versión, llamémosla así, según mi versión es igual a PRT. Pero hay que aclarar que en esta ecuación, este volumen no es el volumen total, el volumen en metros cúbicos que sabemos hablar, sino este volumen es un volumen específico. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula general, en donde este volumen, que dice volumen es el volumen específico. ¿Ya? Y el volumen específico se define como el inverso de la densidad, o lo que es lo mismo, el volumen sobre la masa. ¿Ya? Entonces, esto tienen que tener presente. El volumen específico es el volumen sobre la masa. Ahora, esta R de aquí, a diferencia de la ecuación que ustedes han de haber trabajado en alguna ocasión, es que esta R corresponde a cada gas. Es decir, si es que nosotros en el ejercicio estamos trabajando con oxígeno, esta R va a ser la R del oxígeno. ¿Y cómo se calcularía esta R del oxígeno o la R de cada gas? Va a ser igual a RU sobre el peso molecular. Entonces, pongamos un ejemplo sencillo. Si es que nosotros queremos calcular la R para cada gas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La R del oxígeno va a ser igual a RU. Utilicemos el 8.314. Kilopascales por metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Dividido para el peso molecular del oxígeno. ¿Cuánto sería? ¿32? Correcto, 32. 32 kilomol. Kilogramos por cada kilomol, correcto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí vamos a tener un R, pero ya para el oxígeno, un R específico para este gas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ahí sí queda más claro? Sí, profe. Entonces, una vez que ya quede claro esta parte de aquí, la diferencia entre el volumen específico y el volumen total, y aparte de eso ya hemos aclarado R, en donde R es igual a RU por PM, nosotros podemos ahí sí entender de mejor manera de dónde provienen las otras equivalencias de la ecuación de los gases ideales. Entonces, si reemplazamos al volumen específico por la fórmula que les acabo de dar, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que la presión por el volumen, donde entiéndase que este volumen ya va a ser el volumen total que siempre utilizamos, sobre la masa va a ser igual a R, que todavía sigue siendo la R de cada gas, por T. ¿Ya? Entonces, si despejamos a su vez P por B, me va a quedar, es igual a MRT. Esta es la segunda ecuación que les había dado. ¿Ya? Ahora, si en cambio, en esta ecuación de aquí, reemplazamos el concepto de la R para cada gas, vamos a tener que P por B es igual a M por RU. Ya cambia, fíjense, aquí era R, aquí es RU. La RU es la constante, esta es la que existe, los varios valores de acuerdo a las unidades, sobre el peso molecular y por T. Ahora, en esta ecuación, si ustedes se fijan, tenemos un término que sería masa sobre el peso molecular. Y la masa sobre el peso molecular, ¿a qué es igual? El número de moles. Al número de moles. Entonces, de ahí es donde se obtiene la ecuación. P por el volumen, la presión por el volumen es igual al número de moles, una constante universal y por T. ¿De acuerdo? Sí, profe, el volumen con la línea en la parte de arriba, ¿qué significa? ¿El volumen con qué?
Tiene, aquí en las diapositivas hay una fórmula que dice presión por V, una V tipo Ya, cursiva y con una línea. listo, ya. Es una buena pregunta. Cuando ustedes leyeron la teoría de los gases ideales, perdón, la teoría cinética de los gases, ¿qué les decía respecto al volumen? Hace un ratito alguien me dijo, ¿qué decía con respecto al volumen, chicos? El volumen real molar. Ya, el volumen real molar, correcto. Entonces, aquí estamos hablando de un volumen molar. ¿Qué significa el volumen molar? El volumen molar lo que significa es cuánto volumen ocupa una mol de un cierto gas. Exactamente una mol. Entonces, ¿cómo saco el peso, cómo saco el volumen molar que le vamos a denotar como V con una rayita en la parte de arriba? ¿Ya? ¿Cómo saco? Simplemente sería de determinar el volumen dividido para el número de moles. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Chicos, Sí, profe. sí, ¿no es Sí, cierto? profe. Es fácil. Es el volumen por cada mol. Entonces, fíjense de esta ecuación. Si nosotros este término de acá pasa a dividir, nos va a quedar P por V sobre N es igual a RU por T. Entonces, el rato que tenemos volumen sobre el número de moles, hemos visto que se llama volumen molar. Entonces, aquí vamos a tener que el volumen molar se incluye en nuestra ecuación. Y tenemos otra variante, de hecho, de ecuación. ¿Sí le ven? Preguntas, chicos. Preguntas, chicos. O sea, son fórmulas que puedo aplicar cuando, según los datos que me dan en el ejercicio. Correcto, muy bien, muy bien. Esa es la explicación correcta. Estas son fórmulas, a ver, déjenme les marco las fórmulas. Sería 1, 2, 3 y 4. Estas son fórmulas que nosotros podemos utilizar de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio. Está muy bien. ¿Ya? Está muy, muy bien la intervención que hizo la compañía. ¿Quieren repasar con un ejercicio mejor? Con los cuatro. Sí, Ya. A ver, no tenía preparado, así que simplemente les voy a dictar nuevamente, ¿ya? Me imagino que esto se han de haber hecho en alguna de las materias en química, posiblemente hayan trabajado. Por eso no tenía preparado ejercicios, más bien quería saltarme esa parte. Pero bueno, hagamos. Les voy a copiar, ¿ya? Me dice, o no, denme un segundito. Le voy a hacer en el mismo PowerPoint mejor. Aquí, le voy a incluir uno más. Nos dice, usan paquetes de sílica gel para absorber humedad del aire en un espacio 15 Celsius y 98 kilopascales. Punto. Se ha eliminado, se ha absorbido la humedad 0.33 kilogramos. Punto.
se conoce que el aire seco de este espacio es 1000 metros cúbicos a 20 Celsius y 108 kilopascales. Punto. ¿Cuál será? ¿Cuál era? No. Ah, listo. Vamos a hacer desde abajo para arriba, ¿ya? Vamos a hacer todos los ejercicios y después nos enfocamos a lo que era el ejercicio del ES, ¿ya? A ver. Vamos a comenzar con este ejercicio. Verán, dice, se usan paquetes de sílica gel para absorber humedad del aire en un espacio a 15 Celsius y 98 kilopascales. Se ha absorbido toda la humedad y me dice que da 0,33 kilogramos. Se conoce que el aire seco en este espacio es 1000 metros cúbicos a 20 Celsius y 108 kilopascales. Determinar la humedad absoluta del espacio en el que se colocó la sílica. Para hacer este ejercicio, primero tengo que explicarles a qué se define como la humedad absoluta. La humedad absoluta se define como la masa del agua por cada kilogramo de aire seco, ¿ya? Así se define la humedad absoluta. Entonces, si es que yo les tomara este ejercicio en el examen, yo les diera esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es la humedad del aire? Hay que entender que la humedad del aire se puede considerar como una mezcla de gases. Vamos a tener el gas que se llama aire seco más agua en forma de gas, es decir, en forma de vapor. Entonces está este aire húmedo es una mezcla de estos dos gases, ¿ya? Para determinar cuánta agua hay en el aire, se suele utilizar estos términos de la humedad. Uno de estos es la humedad absoluta, ¿ya? Esto es un poquito de explicación nada más. Entonces, me dice que en un espacio que se encuentra a 15 Celsius y 98 kilopascales, en este espacio se coloca sílica gel para absorber toda la humedad y me da un valor de 0,33 kilogramos. ¿Por qué aseguro que es agua? Porque me está diciendo que absorbió toda la humedad. El único factor de humedad es el agua, ¿no? Entonces, la masa que yo removí de este espacio son 0,33 kilogramos de agua en forma de vapor. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos aplicar la fórmula de aquí, nosotros debemos determinar la masa del aire seco, porque ya tenemos la masa del agua. Nos hace falta la fórmula, perdón, la cantidad de masa del aire seco. Ahora, para poder saber la masa del aire seco, nos dice, se conoce que el aire seco de este espacio es de 1000 metros cúbicos. Es decir, este volumen es de 1000 metros cúbicos. Y que este aire seco se encuentra a una temperatura de 20 Celsius y 108 kilopascales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos determinar la masa del aire seco a partir de estos datos, chicos? ¿Cómo podríamos determinarlo? A ver. Para calcular la masa con la relación de la densidad, con el masa-volumen. Masa-volumen. Ya, pero este es
a ver, tú me estás diciendo densidad es igual a masa por volumen. ¿Esto es lo que me estás diciendo? ¿O cuál es? No te entendí tu interpretación. Que podríamos calcular la masa a partir de la densidad. Ya, pero no tenemos datos de la densidad. ¿Cómo podríamos hacerlo? A ver. La fórmula presión por volumen es igual a la masa por R por RT. Ya, correcto, muy bien. Entonces, como nosotros, o mejor dicho, nosotros podemos aplicar la fórmula de los gases ideales con la siguiente suposición. Nosotros veíamos que los gases ideales se comportan de una forma ideal cuando están a una temperatura y presión baja. Estos dos datos son temperatura y presión baja. Chicos, Sí, bro. sí, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos decir que sí se comporta como gas ideal y podríamos entonces utilizar una de las formulitas. La formulita que me serviría en este caso específico es igual a presión por el volumen es igual a la masa por R, donde R es de los gases, y por T. ¿Sí le ven? ¿Por qué esta fórmula? Tengo presión, tengo volumen, tengo la temperatura y mi incógnita es la masa de cajón. Por eso utilizo esa fórmula. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tendríamos que ir reemplazando simplemente estos datos. Vamos a tener 1000 metros cúbicos. La presión, 108 kilopascales. La masa es mi incógnita. R, y yo sé que es, aquí le voy a poner a la derecha, sé que es la constante universal dividido para el peso molecular. Entonces, como estamos trabajando en kilopascales y metros cúbicos, ¿qué valor de RU deberíamos utilizar? 8.31, creo. 8,314. Ya, correcto. El 8.314 kilopascales por metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Perdón, sino que a la derecha de la pantalla no me sabe permitir escribir bien. Ya. Dividido para el peso molecular. ¿Alguien sabe cuál es el peso molecular del aire? 29 Correcto, muy bien, 29 kilogramos por kilomol. kilogramos por cada kilomol. Y acá por la temperatura. Tenemos 20 Celsius. Serían 293 Kelvin, ¿no? Ya, Sí. listo. Ahora, veamos unidades. Estos kilopascales se van a ir con estos kilopascales, metros cúbicos se van a ir con estos, Kelvin con, sí, Kelvin con Kelvin, kilomol, kilomol, y me quedan solo kilogramos. Entonces, la masa del aire seco a estas condiciones, ¿cuál ha sido? Venme haciendo. Una pregunta, profe. Dígame. Lo que le puso 29 kilogramos es por mol y solo le pone por kilomol. ¿O cómo? No, le puse por kilomol. Verán, el peso molecular es 29 gramos por cada mol o el equivalente que sería 29 kilogramos por cada kilomol. ¿Ya? Entonces aquí me va a salir en kilogramos. ¿Esa era tu pregunta? Bueno, es que investigué en internet y el peso era 29 kilogramos sobre mol. Le puso gramos por eso. Ah, no, debe ser gramos por mol. Entonces por eso le pongo así. Pero bueno, confiemos en lo que dice el internet. ¿Cuál sería el caso si es que son 20
29 gramos por cada, 29 kilogramos por cada transformar 1000 moles, 1 kilomol. Y esto me va a dar 29.000. Aquí se hace todavía más grande. A ver, veamos cuánto sale. No, profe, sí creo que es como estaba diciendo mismo. Yo estoy confundida. Ya, no pasa nada. Entonces, bueno, era para que simplemente repasen igual si es que hubiera ese caso, ¿no? Si es que es como decía, el 29 gramos por cada mol, nos quedaría de igual forma y la respuesta sería que la masa de aire seco es 1285 kilogramos en este espacio de 1000 metros cúbicos a 20 Celsius y 108 kilopascales. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ahora, la humedad absoluta entonces sería 0.33 kilogramos de agua sobre 1285.7 kilogramos de aire seco. Entonces, mi humedad absoluta sería 0.33 dividido para 1285.7, 0.003 kilogramos de agua, kilogramos de aire seco. ¿Ya? Esta sería la respuesta. ¿Alguna duda, chicos? Profe, la Dígame. fórmula de gas ideal con R siempre debemos utilizarla siempre y cuando nos den un gas en específico, como en este caso a ver, cuando nos dieron el del agua, creo que nos dieron. El del agua, sí, el del agua. Sí, es Oh, por cada gas, exactamente. ahí. Ya, listo. Entonces, ese sería el ejercicio 4 que estábamos haciendo. Resolvamos el ejercicio 1 para que quede ya claro esto de los gases y no tener que repetir luego. Un mol de gas ocupa 25 litros y su densidad es de 1.25 gramos por litro a una temperatura y presión determinadas. Calcular la densidad del gas en condiciones normales, ¿ya? A ver, vamos a ver. Me hacen acuerdo de los datos, ¿ya? Me dice, un gas ocupa 25 litros con una densidad, ¿de cuánto era? ¿Me hacen acuerdo, por favor? 1,25. 1,25 unidades Gramos gramos por litro. Y de ahí, ¿qué más decía el ejercicio, por favor? ¿Me hacen acuerdo? a una temperatura de, pero allí ya se calcula la densidad del gas en condiciones normales. Ya, entonces ahí vamos a tener, me dice, calcular la densidad a condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales, chicos? Para los gases. La temperatura de Una atmósfera de 273 grados. 273 Presiones. Creo que todos me dijeron bien. Temperatura 273 Kelvin o Celsius, la presión atmosférica, que son 101.3 kilopascales. ¿Y cuál es el volumen normal que ocupa un gas, chicos? 22,4 litros. Correcto, 22.4 litros. Entonces, ya tenemos esto, ¿no? Hay dos formas de hacerlo. Con la fórmula de los gases ideales, porque en condiciones normales se puede considerar que son gases ideales, o en su defecto aplicamos simplemente el concepto de densidad. ¿Ya? Entonces, la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Sí. chicos? Sí, Ya. profe. profe. Tenemos la densidad, me dice que es 1.25 gramos por litro. Masa es mi incógnita, el volumen me dice que son 25 litros. Entonces, ¿cuál ha sido la masa que
que está ocupando 25 litros. 31,25 gramos. Ya, correcto. Aquí son 31,25 gramos. Entonces, para que se entienda esta partecita, nosotros tenemos un espacio de 25 litros. En este espacio existe 31,25 gramos. Ahora, queremos cuál es la masa que ocupa en 22,4. Háganle cuenta que tenemos, si por alguna razón le comprimí a este gas y se reduce su volumen a 22,4. ¿Cuál sería la masa que ocupa en 22,4? Porque estamos hablando de condiciones normales, ¿no? Entonces, condiciones normales, 22,4 litros. ¿Cuál sería la masa, chicos? No sería 31,25 gramos. Igual. Correcto, es la misma, de hecho es la misma, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener igual 31,25, ¿ya? Conociendo esto, ya podemos determinar la densidad, porque diríamos, la densidad es igual a la masa sobre el volumen, solo que ahora, como ya estamos midiendo en condiciones normales, el volumen ha cambiado a 22,4. Entonces, la densidad a condiciones normales, ¿cuál ha sido? 1,40 gramos por litro. Ya, esta sería nuestra respuesta. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. ¿Cómo podríamos hacer lo mismo utilizando la fórmula de densidad? Analicemos qué fórmula me serviría. En cuenta ¿cómo se llama? Que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fórmula de los gases ideales involucra la masa? Sería P por B es igual a M RT, donde esta R es la R de cada gas, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros despejamos de aquí, o mejor dicho, le pasamos el volumen a dividir, nos va a quedar P es igual a MRT sobre V. Ahora fíjense, la masa sobre el volumen es igual a ¿qué? Densidad. A la densidad. Entonces yo puedo expresar mi fórmula de los gases ideales también para determinar la densidad. La pregunta es, ¿puedo o no puedo ocupar esta fórmula en este ejercicio? Sí. Sí podría ocuparla, pero necesito una condición. Se utilizaría con las condiciones normales. Ya. Pero a ver, está muy bien tu respuesta, pero tomemos en cuenta una cosa. Conocer el gas, correcto, muy bien. R es igual a RU, que este dato sí lo tenemos dividido por el peso molecular. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar esta formulita de aquí, en este ejercicio, la primera condición es que necesitaríamos conocer con qué gas estamos trabajando para poder determinar su peso molecular y a partir de eso sí poder determinar la densidad en ciertas condiciones. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Eso sería la resolución del ejercicio 1. Ahora, vamos con el ejercicio 2. Me dice, un recipiente contiene 1000 litros de oxígeno a 20 Celsius. Primero me pide calcular la presión del oxígeno sabiendo que su masa es de 3,43. Ya. Y segundo me pide el volumen que ocupará esa cantidad de gas en condiciones normales.
Entonces, por favor, igual me hacen acuerdo de los datos, ¿ya? Tenemos, vamos a ocupar de cajón oxígeno, entonces ya sabemos del oxígeno. Me parece que dice que son 100 litros el volumen, ¿me corrigen? Sí, a 100 una litros. temperatura de 20 grados centígrados. A una temperatura de 20 grados. Perdón, me voy a cambiar, sí. 100 litros ya, de acuerdo. A ver, entonces tenemos que, vamos a trabajar con oxígeno. Este oxígeno se encuentra a 20 grados Celsius y ocupa un volumen de 100 litros. Ya, y me pide, en el literal A, me pide calcular la presión. En el literal B, en cambio, me pide calcular el volumen, creo que decía, ¿no es cierto? Sí. El volumen, pero en cambio a condiciones normales. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a comenzar con el literal A. Para determinar el literal A, adicional me dice que tiene una masa de 3.43 kilogramos, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, a estas condiciones, a esta condición de 20 Celsius, ¿creen que el oxígeno se comporta como gas ideal? Sí. Ya, listo. Entonces, podemos utilizar la fórmula de los gases ideales. Ahora, ¿qué fórmula podría utilizar para determinar la presión conociendo la temperatura, el volumen, la masa y qué gas es? La presión por el volumen es igual al número de... Ah, bueno, también. O podríamos utilizar directo Por esta. masa, M por masa, por por R, R por T. por T. Pongámosle nomás acá. E por B es igual a nRT. Esta es la otra que me estaban diciendo. Sí vamos a poder utilizar. Van a ver que al fin y al cabo es equivalente. Entonces, de aquí despejamos la presión y me queda mRT sobre V. Despejemos, perdón, reemplacemos datos. Entonces aquí tenemos 3.43 kilogramos que multiplica R, tendríamos 8.314 kilopascales metro cúbico sobre kilomol Kelvin sobre. Como nosotros conocemos qué compuesto es, podemos determinar el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? 32 32. kilogramos por cada kilomol. Esto multiplicado por T, que sería 293 Kelvin, y dividido para los 1000 litros. Pero los 1000 litros tendríamos que transformarle a metros cúbicos. Perdón, 100 litros. Tendríamos que transformarle a metros cúbicos. ¿Cuánto sale, chicos? ...0,1 metros cúbicos. Correcto. ¿Cuánto le salió todo esto? ¿Cuánto le salió, chicos? 2611.09. 8, 0, sí, 0, no. 2911.09. ¿Así? 611. 611, perdón. Ya. Entonces tenemos una presión para esta masa y estas condiciones, una presión de 2 megapascales. 2.6 megapascales.
Listo. Sí queda claro, ¿no es cierto, chicos? ¿Sí? Ahora, hagamos con esta fórmula de acá para que vean que sale lo mismo. Para esta fórmula de acá nosotros deberíamos determinar el número de moles que sabemos que es la masa para el peso molecular. Entonces de aquí tendríamos 3.43 dividido para 32. Entonces el número de moles va a ser igual. 3.43 dividido para 32 me da 0.1070. 0.1072. ¿Ya? Entonces, acá me quedaría, la presión es igual a nRT sobre el volumen. Aquí hay que aclarar que es RU. Entonces, presión es igual a 0.1072. ¿Qué unidades serían aquí, chicos? Moles. Ya, verán, pongamos moles. Acá sería por R, que sería 8.314, las mismas unidades que ya conocemos, y por 293. No le pongo las unidades porque me va a faltar espacio. A ver, entonces sería esto por 8.314 y por 293, dividido para 0.1. Me sale literalmente lo mismo, ¿no? 2611.09. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, bro. Ya, chévere. Entonces, listo, ya están las presiones, ya está el literal A. Ahora, ¿cómo calcular el volumen a condiciones normales? Para este literal nosotros podemos utilizar la fórmula combinada de los gases, que sería presión 1, volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2, volumen 2, temperatura 2, donde el estado 2 sería nuestro gas a condiciones normales. Entonces, nos está preguntando cuál sería el volumen. Aquí nosotros reemplacemos nuestros datos. El estado 1 serían las originales, ¿no es cierto? Que sería presión de 2611.09 kilopascales, el volumen de 0.1 metros cúbicos, temperatura de 293 Kelvin, y acá a la derecha, que es del estado 2, a condiciones normales tendríamos la presión 101.3 kilopascales, el volumen 2 es nuestra incógnita, y la temperatura 2 sería 273. Entonces, a ver, sería por 0.1 por 273 dividido por 273. 2.4 le salió, chicos. Profe, una pregunta. Bueno, posiblemente me equivoqué. ¿Me pueden corregir si estoy mal? Te escucho. El estado 2 no sería cuando el gas está a condiciones normales. Es que usted le puso como el estado 1, con la presión 1, lo que nosotros sacamos. El estado. A ver, a estas condiciones nosotros tenemos esta presión, ¿no es cierto? Entonces, en el estado 1 está a 20 Celsius, 100 litros y una presión de 2611.09 kilopascales. Entonces, de todo esto, nuestras condiciones originales. Ahora queremos determinar cuál es el volumen si es que tuviera a 20 Celsius, pero una presión de 101.3 kilopascales. Perdón, a 0 Celsius y
y una presión de la atmósfera, 101.3. Entonces, ¿está bien? ¿O a qué te refieres? No, ya le vi, ya me Ajá. confundí con los estados. Ya. ¿A todos les salió esto? 2.4. Sí, Sí, profe. profe. Sí, ¿Ya? profe. Esta sería, en cambio, la respuesta del literal B. ¿Alguna duda, chicos? O si no, para hacer el otro ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Chévere. Entonces, sigamos. Me dice, un globo esférico de 9 metros de diámetro se llena con helio a 27 kilopascales. Determinen la cantidad de moles y la masa de helio en el globo. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Nos tomamos y comenzamos para hacer el ejercicio a las 12:10, por favor, chicos. ¿De Ya, acuerdo? Ya.
A ver, chicos, continuemos. ¿Están por ahí, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Bueno, antes de olvidarme, les voy a mostrar, bueno, si es que se descarga el libro, ya les voy a pasar, o si no, ya les de descargar solo las tablitas. Existe ya los datos del ERE para cada gas. Si ustedes se fijan aquí, este es un libro de termodinámica. Entonces, en este libro ustedes ya tienen la ERE para cada gas, para el agua, aire, para diferentes compuestos. Entonces, aquí ya tienen la ERE que es para cada gas. Entonces, por ejemplo, hagámosle para el agua. Para el agua sería la constante universal de los gases dividido para 18.015. Entonces, hagámosle para que verifiquen de dónde sale ese valor. Sería 8.3144, que es la constante de los gases universales en kilojoules sobre kilogramo, dividido para 18.015. Eso les da 0.4615, que es el dato que está aquí proyectado en esta tablita, ¿no? Entonces, si es que se me descarga el libro, o bueno, si es que avanza el libro a subir el aula virtual, le subo todo el libro. O si no, ya le subo solo las tablas. Aquí van a tener para allá la mayoría bueno, no la mayoría, sino para algunos compuestos que les podría servir para ejercicios. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya, ahora, vamos a hacer este ejercicio que nos faltó, que estaba pendiente, que era en un globo esférico de 9 metros de diámetro, se llena con helio a 27 Celsius y 200 kilopascales. Me pide determinar la cantidad de moles y la masa del helio en el globo. A ver, nos da una hojita negra y veamos. Ya, nosotros tenemos aquí un globo que se puede considerar como una esfera. En este globo se encuentra helio. ¿A qué condiciones era, chicos? El diámetro era 9 metros. 9 metros. Sí. Ya, La la temperatura. temperatura 300 Kelvin y la presión 200 kilopascales. Listo. Entonces, tenemos esto. 200 kilopascales. La pregunta es, ¿cuáles serían el número de moles y la masa que se encuentran en estos, en este volumen o en este globo a estas condiciones? Entonces, para poder determinar el número de moles o la masa, cualquiera que sea de los dos casos, necesitaríamos tener la otra propiedad dentro de lo que son gases, que sería el volumen. Tenemos ya la presión, tenemos la temperatura, nos daría falta el volumen. ¿Cómo podemos determinar el volumen, chicos? Con el volumen de la esfera. De la esfera, correcto. El volumen que ocupa el helio va a ser igual al volumen de la esfera. Entonces aquí nosotros podemos decir que el volumen del helio igual al volumen de la esfera. ¿Y cuál es el volumen de la esfera, chicos? ¿Cuál es la formulita? 4/3 pi por radio al cubo. Por radio al cubo. ¿Ya? Entonces aquí reemplacemos los datos que tenemos y me va a quedar de esta forma. El radio sería 4.5 metros, esto al cubo. Entonces, el volumen del helio, ¿cuánto ha sido, chicos? $381,70 metros cúbicos. 381.5, ¿me dijiste? 70. 70 metros cúbicos.
Listo, ya tenemos el volumen. Con esto ya se hace sencillo, ¿no? Porque simplemente podemos decir que la presión por el volumen es igual a la masa por R y por T. Entonces aquí nosotros tenemos la presión, que son 200 kilopascales, el volumen, que ya sabemos que son 381.7 metros cúbicos, la masa, que es mi incógnita, R sería 8.314 kilopascales metro cúbico sobre kilomol Kelvin sobre el peso molecular del helio. Es 2, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Corrígeme si me equivoco. Estoy bien. El peso del helio es 4. El 4. peso molecular. Sí, el peso molecular 4. Ya. 4. Ya. Entonces, a ver, serían... ...122 kilos. 122.43. ¿Le salió esto? Chicos. Sí, profe. ¿Ya? Y este sería el número de moles, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Si es que no tienen dudas, avancemos, chicos, porque nos dimos una horita para estos ejercicios. A ver, ahora, la clase pasada estábamos viendo cuál sería el comportamiento de un gas del momento que hacemos que planteamos una propiedad fija y vamos viendo cuál es el comportamiento de las otras dos propiedades. Me parece que de hecho estábamos haciendo el gráfico presión-temperatura, ¿verdad? Sí, eso creo que estábamos haciendo. ¿Ya? Entonces, en el ES ya les expliqué cómo sacar cada una, bueno, una de estas gráficas o de estas líneas. Y para no complicarnos mucho y más que otra cosa, porque ya nos vamos a atrasar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En lo que son gases reales, que es el tema que va a venir, ahí les voy a explicar cómo hacer un gráfico sobre otro. Este rato solamente vamos a avanzar. Simplemente quiero que se acuerden cómo se hacía estas gráficas en el ES. Acuérdense que lo que teníamos que hacer es lo siguiente. Voy a abrir mi ES un ratito. A ver. Profe, también podría enseñarnos Dígame. En el Excel, porque algunos no tenemos el ES. Ya, en el Excel, ya yo les enseño. Denme un segundito, continúo y ahí les enseño en el Excel, ¿ya? Entonces, bueno, para hacerles el cuento rápido aquí en el ES. Para hacer esas gráficas, primero genero una tabla con las variables que tengamos aquí en el Parametric Table, y una vez que ya tengamos la tabla, graficamos esta tabla. ¿Y cómo lo hago? Le pongo aquí, bueno, está desactivado porque no tenemos cálculos, pero aquí es en New Plot Windows. Entonces, en este New Plot genero un gráfico y ahí nos va a dar, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar y después repasamos nuevamente esta parte de aquí. Estábamos viendo qué es lo que sucede cuando los gases tienen un comportamiento ideal.
¿Ya? Entonces, en este mismo, aquí está el gráfico perfecto. Verán, a la derecha, en este gráfico de aquí, vamos a tener un gas ideal. ¿Ya? Entonces, este gas ideal, que es en cambio este gráfico de acá abajo, si nosotros le podemos ver a nivel molecular, vamos a ver que las moléculas, en este caso, están muy distantes, porque no existe mucha presión o no se comprimen todavía estos gases como para que puedan unirse más. Entonces, estas moléculas están separadas, están bastante separadas. Al estar bastante separadas, vimos que de hecho eso era lo que decía que los gases ideales tienen fuerzas intermoleculares nulas. Entonces aquí estas fuerzas intermoleculares son nulas. Y aparte de eso, al momento de establecer no nos interesa cuál es el volumen molar de dicho gas. Entonces no nos va a interesar qué es lo que pasa con el volumen molar real, porque están muy separados al fin de cuentas. Pero ¿qué es lo que sucede el momento que nosotros aumentamos la presión? Aumentamos esta presión. El rato que aumentamos esta presión, como los gases son compresibles, lo que va a generar es que se pueda comprimir y estos espacios intermoleculares que estábamos hablando antes se hagan más pequeños. El rato que se hagan más pequeños, es decir, que nosotros consigamos que esta molécula se una más a esta molécula, va a empezar a aparecer una fuerza de atracción, ¿ya? Es decir, cuando ya se acercan más las moléculas, empiezan a aparecer estas fuerzas de atracción o estas fuerzas intermoleculares. Entonces, cuando teníamos gases ideales, nosotros podíamos aplicar esta fórmula de aquí porque una de las condiciones era de que no teníamos esta interacción de las fuerzas de atracción, o en otras palabras, no teníamos estas fuerzas intermoleculares. Número uno. Número dos, cuando ya se tiene un espacio intermolecular menor, es decir, cuando ya existe una atracción entre esta molécula y esta molécula, si es que yo sigo comprimiendo, no va a ser lo mismo comprimir dos moléculas de esta forma a dos moléculas de esta forma. Estoy exagerando, no es para que me entiendan. Entonces, no va a ser lo mismo comprimir a esto. Aquí nosotros estamos despreciando el volumen de la molécula. Aquí, cuando ya tenemos una unión mayor, ya nos va a interesar qué es lo que sucede con el volumen real de dicha molécula, porque nótese que el rato que ya aumenta la presión, perdón, acá es, que el rato que ya aumenta la presión, nuestras moléculas se acercan más, entonces el volumen real va a ser más importante. Cuando tenemos entonces este caso en el que las fuerzas de atracción ya son mayores, a presiones mayores o a condiciones mayores, ya no vamos a poder utilizar esta fórmula de aquí, esta fórmula de los gases ideales, sino debemos buscar alguna alternativa para poder definir al sistema, o en otras palabras, para poder predecir qué es el comportamiento de este gas a través de una ecuación de estado. Cuando nosotros tenemos condiciones ya más drásticas, cuando tenemos, en otras palabras, un comportamiento diferente al ideal, nosotros tenemos un gas real, ¿ya? Entonces, ¿cuándo ocurre este comportamiento diferente al gas ideal? Cuando tenemos condiciones más drásticas, cuando tenemos condiciones de temperatura y presión más elevadas. ¿Ya? Me van a preguntar qué tan elevadas o cómo yo puedo, qué tan elevadas o cómo yo puedo identificar cuándo estoy hablando de un gas ideal o de un gas real. Tenemos que el gas real se entiende como un gas real cuando tenemos temperatura y presiones más drásticas, más elevadas, pero en función al punto crítico del gas que estemos utilizando.
Entonces, en esta gráfica de aquí, este punto más alto, este punto C, viene a ser nuestro punto crítico, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos hablando de presión versus volumen, mientras mayor sea la presión, nosotros nos vamos a ir acercando a este volumen, perdón, a este punto. Cuando ya estamos muy cercanos a este punto, ahí es cuando existe o presenta la desviación desde el comportamiento ideal hacia un comportamiento real, ¿de acuerdo? Entonces, para poder definir a este comportamiento real, nosotros tenemos que ver qué tanta desviación hay desde la idealidad hacia lo real. Esta desviación, que si nosotros nos vemos en esta gráfica, se puede calcular matemáticamente de acuerdo a justamente la gráfica, se puede corregir a partir de un factor de corrección. El factor de corrección desde la idealidad desde datos reales hacia la idealidad, el más común o el que más se utiliza es el factor de compresibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a leer literalmente lo que dice para completar la explicación. El momento que las condiciones de operaciones son más cercanas o superan a la zona de saturación y punto crítico, que es lo que estábamos hablando, el comportamiento del gas ideal sufre desviaciones importantes en todos los gases. Entonces, mediante la introducción de un factor de corrección, se puede corregir esta desviación y a este factor se lo conoce como el factor de compresibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a insistir, o reforzando un poquito de lo que hemos hablado. Cuando nosotros ya tenemos un gas, se entiende que es un gas real cuando se hizo o cuando hubo una desviación a partir de la idealidad. ¿Cómo volvemos a corregir esta desviación para obtener datos concretos de la temperatura, presión y volumen? Lo que hacemos es introducir un factor de corrección. Ahora, decimos que este factor de corrección se conoce como el factor de compresibilidad. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Ahora, veamos qué significa entonces esto del factor de compresibilidad. Si nosotros tenemos esta ecuación de estado, que era la fórmula de los gases ideales, y graficamos esto, o sea, graficamos, les voy a hacer para que me entiendan, graficamos esto, ¿ya? En donde la pendiente va a ser la R, ¿ya? O si quieren podemos, sí, a ver. Bueno, espero que me entiendan. Entonces, tenemos esta gráfica, ¿ya? Entonces, esto, al ser un gas ideal, tiene que seguir esta gráfica. Entonces, me da una línea recta. Este sería el gas ideal. ¿Qué sucede cuando yo cambio estas condiciones? Es decir, cuando ya trabajo a temperaturas y presiones más grandes. Lo que va a pasar es lo siguiente. Esta fórmula ya no me va a servir porque voy a tener datos dispersos. Quiero que entiendan algo. Esta gráfica lo estoy haciendo por didáctica, no es que se dé este comportamiento. Entonces voy a tener datos dispersos cuando ya tenga temperaturas y presiones más drásticas, más grandes. Para nosotros poder corregir esta desviación que existe entre los puntos que son reales a la idealidad, que es la línea que está marcada en azul, lo que nosotros podemos hacer es introducirle un factor. En otras palabras, multiplicar a este valor que le voy a encerrar en rojo por este factor para que se ajuste a esta recta. ¿Ya? Eso es lo que es el factor de compresibilidad. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí me entendieron esta parte? Pero, ¿Ya? Ahora, entonces, primera cosa, aquí ya estamos hablando de gases reales.
¿Cómo yo convierto o cómo yo corrijo esta desviación de los gases reales hacia los gases ideales? Introduciendo un término nuevo a mi ecuación, que sería un factor de corrección, que este es el factor de compresibilidad. ¿Ya? Ya, entonces, a Z, que es el factor de compresibilidad, se le puede definir como este factor que relaciona entre la presión y el volumen sobre la constante por T. ¿Sí? Esta sería una forma. Otra forma de poderle definir ¿cómo se llama? Al factor de compresibilidad va a ser el siguiente. Va a ser, este factor de compresibilidad es una forma de medir qué tanta relación existe o qué relación existe entre un volumen, es decir, en el que estamos trabajando, sobre el volumen real. Estamos tratando de acercarnos de lo real a lo ideal. Entonces me da una idea de qué tanto desviado estoy de esta idealidad a la realidad. Entonces, esta fórmula también es aplicada al factor de compresibilidad. El caso real va a ser igual al factor de compresibilidad. Si es que esta relación es igual a 1, entonces obviamente estamos hablando de un gas ideal, ¿ya? Pero mientras más disperso esté de 1 o más lejano esté de 1, estamos hablando en cambio de un gas real. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Podría repetir esa parte? No lo escuché bonito. Ya, chicos. Cuando nosotros tenemos, o mejor dicho, cuando ya definimos el factor de compresibilidad de esta manera, nosotros podemos tener valores igual a 1. Cuando tenemos valores igual a 1, esto significa que es un gas ideal, porque es como tener aquí el 1 por. Entonces, mientras el volumen actual es igual al volumen real, se considera como gas ideal. Si es que este valor del factor de compresibilidad se aleja de 1, en cambio vamos a tener un gas real. ¿Sí queda claro? O sea, mayor a 1. Puede ser mayor a 1 o menor a 1. Ahí, bro. Ya. Entonces, listo. Ahora, me van a preguntar cómo determinar el factor de compresibilidad o cómo calcular este factor de compresibilidad. De hecho, el factor de compresibilidad nace, o bueno, se fundamenta en un principio conocido como el principio de los estados correspondientes, el cual me dice que todos los gases se comportan de una manera muy similar el momento que están cercanos a su punto crítico. Entonces, el factor de compresibilidad se va a basar en el principio de los estados correspondientes. ¿Ya? Entonces, este principio de los estados correspondientes lo que me dice es lo siguiente. Si nosotros tenemos, mejor dicho, nos dice que para cualquier gas, para cualquiera, puede ser A o B o C, o el que quiera, el comportamiento de los gases va a ser muy similar el momento que estén muy cerca de su punto crítico, ¿ya? Pero ahora, incluso le hice esta gráfica a propósito. Obviamente, el gas A no va a tener el mismo punto crítico del gas B. Entonces, ¿cómo yo puedo definir a este comportamiento diferente? Es introducir unas nuevas propiedades que son las propiedades reducidas, ¿ya? Las propiedades reducidas no es nada más que la medida de una presión en función, bueno, vamos a hablar de la presión, pero es realmente de todas las propiedades. Entonces,
no es nada más que una medida de la propiedad, en este caso de la presión, de acuerdo a su punto crítico. ¿Ya? Entonces, nuestra presión reducida en este caso va a ser igual, aquí sería presión reducida, a la presión con la que estemos trabajando con respecto a su punto crítico. Entonces, de esta manera, nosotros ya podemos diferenciar o podemos medir el principio de los estados correspondientes para cualquier gas. ¿Por qué? Porque ya estamos aquí colocando el punto crítico, que va a ser diferente para cualquiera de ellos. Entonces, así como podemos tener la presión, también vamos a tener la temperatura. Me equivoqué. Y así también podemos tener el volumen. ¿Ya? Entonces, fíjense, entonces, ¿cómo podemos calcular el factor de compresibilidad? Nos ha dicho que el factor de compresibilidad se calcula a partir del principio de los estados correspondientes. ¿Y qué nos dice el principio de los estados correspondientes? Que todo gas se comporta de una manera similar cuando se encuentra muy cerca de su punto crítico. Ahora, ¿cómo medir ese punto donde todos los gases se van a comportar de una manera similar si cada gas tiene un punto crítico diferente? Esto se consigue mediante la introducción de estas nuevas propiedades que son las propiedades reducidas. ¿A qué ha sido igual entonces las propiedades reducidas? A la propiedad en el momento dado que estamos midiendo las condiciones dividido para la propiedad que estamos hablando. Y es así. Reducida, temperatura reducida o volumen reducido. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Ya, ahora. Este volumen reducido, nosotros siempre hemos visto que se puede calcular de una manera indirecta a partir de la presión y de la temperatura. ¿Dónde se ve eso? A partir de esto. Fíjense, el volumen se puede calcular a partir de datos de temperatura y de presión. Si nosotros aplicamos lo mismo para nuestro caso de aquí, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el volumen reducido va a ser igual al volumen, le puse actual para que se entienda que son las condiciones de trabajo, dividido para el volumen crítico. ¿Ya? Pero el volumen crítico veíamos que se podía calcular a partir de la temperatura y la presión. Entonces puedo determinar de esta manera. El volumen reducido va a ser igual al volumen sobre la constante de los gases por la temperatura crítica dividida para la presión crítica. Esta es otra forma específicamente del volumen. ¿Por qué del volumen? Porque les decía que el volumen se puede calcular a partir de los datos de temperatura y de presión. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Ingeniero, ¿la temperatura crítica y la presión crítica se tendría que calcular o cuál sería? No, ya hay datos de esto. Entonces, si me permiten un ratito, me voy a cambiar nuevamente al libro que les mostré. Me parece que aquí también sí había estos datos. O si no, ya les consigo. Pero estos datos ya vienen tabulados. Estos datos de la presión y la temperatura crítica ya vienen tabulados. ¿Ya? Por eso les decía que para cada gas existe su temperatura y su presión crítica. Ya les voy a buscar, denme un segundito. O bueno, Entonces, hagamos... Dime. Profe, en la prueba usted ya nos daría esos valores. Exactamente. O en su defecto se ponen a buscar. O en su defecto, aquí en el EES también pueden determinar la presión y la temperatura crítica para cualquier gas. ¿Cómo se hace? A ver, esto les voy a enseñar de una vez. Primero, como les había dicho, en el EES lo que tenemos que hacer es buscar, introducir las unidades. Entonces, aquí nosotros tenemos que la temperatura me va a dar en Celsius, la presión en kilopascales. Ok, listo. Entonces, nos vamos acá en Function Info. Damos un clic. Aquí les había dicho que tenemos que ponerle en Thermophysical Properties. Y acá nos va a aparecer esto, ¿ya? Entonces,
El rato que nos da esto, aquí a la derecha vamos a tener un montón de compuestos que están en la base o en la biblioteca del ES. Entonces, busquemos para cualquiera, busquemos para el benceno. ¿Ya? Entonces, el rato que ya señalo el benceno, me tengo que ir acá en cambio a la derecha donde están en Function Info. Este es fluido, esta es la función. Entonces, aquí vamos a bajar hasta donde me diga presión crítica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, para poder saber la presión crítica, no me está pidiendo, como en los otros casos, una propiedad. Entonces, simplemente le doy paste. El rato que le doy paste, a mí aquí me aparece presión crítica va a ser del benceno. Veo si es que está bien escrito y si no hay ningún problema y le doy resolver. Entonces el programa ya me dice, la presión crítica para el benceno ha sido 4.894 kilopascales. ¿Ya? De igual forma, si es que quiero determinar ahora la temperatura crítica, me voy a Function Info. En esta parte de Function, busco la temperatura crítica, le doy paste y ya me va a dar. Lo mismo puedo hacer con el volumen crítico o calcularlo de una forma indirecta. Puedo ponerme aquí el volumen crítico, que en este caso sí me da, y le doy paste y ya me va a aparecer. Mando a resolver y me dice, para el benceno, la presión crítica son 4.89 megapascales, 288 Celsius y 0.003281 metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Esta es la manera de utilizar el ES. Aquí está una base de datos súper amplia, si es que en algún momento no encuentran en las tablas. A pesar de que en el internet también sí hay. ¿Ya? Ahora, perdón, me salté. Esta sería la forma de determinar la presión reducida y la temperatura reducida, pero todavía no les contesto la pregunta de cómo calcular el factor de compresibilidad. Ya sabemos que es a partir de estas condiciones reducidas, esto ya sabemos, pero todavía no les contesto cómo calcular específicamente este factor de compresibilidad. Entonces, la forma de calcular este factor de compresibilidad es súper fácil el momento que nosotros trabajamos con una carta que se llama la carta de compresibilidad generalizada. Este es un gráfico en el cual ya está representado el valor de Z, es decir, el factor de compresibilidad para algunos gases, en este caso, en este gráfico de aquí, o en su defecto, esta está hecha para cualquier gas a las diferentes temperaturas, presiones reducidas o volúmenes reducidos. Entonces, en su aula virtual, si mal no recuerdo, ustedes tienen un gráfico que dice, o un documento que dice carta de compresibilidad generalizada. Es esta carta de aquí. ¿Cómo se utiliza esta carta para poder determinar el factor de compresibilidad? Lo que se hace es de la siguiente forma. Primero, nosotros vamos a tener un gas cualquiera. Me voy a cambiar de hojita y después regreso acá. Vamos a tener un gas cualquiera. Vamos a llamarle gas X. Este gas X está trabajando a una temperatura y a una presión. ¿Ya? Voy a ponerle de esta manera. Este gas está trabajando a una temperatura X y a una presión Y. Entonces, a estas condiciones yo quiero ver cuál es el factor de compresibilidad. ¿Qué debo hacer? Lo que debo hacer es, primero, como yo ya sé que necesito las condiciones reducidas o las propiedades reducidas, tengo que determinar la temperatura y la presión reducida para este gas de aquí. Entonces, para yo poder hacer esto, yo ya sé la fórmula que es la temperatura de trabajo, que en este caso sería X, dividido para la temperatura crítica.
Y la presión sería lo mismo, presión de trabajo dividido por la presión crítica. Entonces, como estos datos ya tengo en tablas, yo ya pude determinar mi temperatura y mi presión reducida. Con estos dos datos de aquí, ahora sí vengo a esta tabla que es la tabla del factor de compresibilidad o la carta generalizada de compresibilidad. En esta carta ustedes van a encontrar varias cosas. En el eje de las X vamos a tener la presión reducida, ¿sí? Mientras que en estas líneas llenas, las que están bajando con pendiente, ¿sí le ven? Bueno, le voy a marcar la pendiente nada más. Estas líneas de aquí, las llenas, las que se notan, estas van a ser la temperatura reducida. Mientras que en el mismo gráfico ustedes van a observar que existen ciertas líneas entrepunteadas, por ejemplo esta de aquí. Estas líneas entrepunteadas cuyos valores están al tope de la derecha van a ser el volumen reducido, ¿de acuerdo? Estos valores que en cambio ustedes ven aquí son las temperaturas reducidas. Ahora, ¿cómo determinar el factor de compresibilidad a partir de datos ya dados? Pongamos un ejemplo. Digamos que nos dio la presión reducida igual a 25 y la temperatura reducida igual a 2. ¿Ya? Esto ya vamos a trabajar con más ejercicios con datos reales. Pero para la explicación, tenemos la presión reducida de 25. Entonces, nosotros buscamos el 25 aquí. Sería esta línea de aquí. Denme un segundito, le voy a borrar para que se vea. Ya, entonces marco la línea que sería de mi presión reducida. Le marco, no pasa nada. Ya, ahora, ya tengo mi presión reducida. Lo que debo hacer ahora es determinar dónde está la curva que corresponde a la temperatura reducida. Entonces, habíamos dicho que estos eran los datos de la temperatura reducida. Aquí tenemos 1, 1,05 y así va subiendo hasta encontrarnos con el 2. Entonces, nuestra curva sería esta de aquí. Sería esta de aquí. El punto donde se intersecan los dos datos sería este que le estoy marcando, ¿no? Ya, a partir de este punto, lo que hago es proyectarme hacia la izquierda. Y me dice entonces que este es mi valor de Z. Veamos cómo está la escala. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, mi valor de Z o mi valor de compresibilidad para estas condiciones reducidas ha sido de 1.9. ¿Sí queda claro, chicos? Chicos. ¿Puede repetir, profe, por favor? Claro. A ver, les ponía un ejemplo para que puedan ver el uso de la carta. Vamos a tener una presión de 25 y una temperatura reducida de 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, en el eje de las X, buscar dónde está mi presión reducida, en este caso 25, que sería esta línea que le marqué con amarillo. Entonces, trazo la línea para arriba. Luego, ya tengo la presión reducida, pero necesito también ver la temperatura reducida. Entonces, busco en estas líneas, que son las líneas inclinadas que les mencioné anteriormente, el dato de la temperatura reducida de 2, o la curva que corresponde a la temperatura reducida de 2. Entonces, aquí tenemos 1, 1, 10, 20, 40, 60, 80, y aquí está la de 2. Entonces, mi curva va a ser esta. ¿Ya? En donde se corten ambas líneas va a ser mi punto de intersección. Le voy a hacer grande para que se vea. Entonces, este punto es el punto donde marca cuál es mi factor de compresibilidad. Pero para esto lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que ver el valor que corresponde al punto de intersección hacia la izquierda, en el eje de las Y. Entonces, este punto me corresponde al 1.9. Entonces, para estas condiciones, Z ha sido igual a 1.9. ¿Sí queda claro?
Sí. Ya. Sí. Listo. Bueno, por el tiempo nos vamos a quedar hasta ahí, pero quiero explicarles lo siguiente. A ver, denme un segundito. Veamos su aula virtual. Ya, en su aula virtual, no está. Ya, en su aula virtual no está la carta de compresibilidad. Entonces, para el día de mañana quiero que vengan, o sea, quiero que se descarguen del internet una carta de compresibilidad, una carta generalizada de compresibilidad, ¿ya? En el internet ustedes van a encontrar varios, van a encontrar, verán, si es que le ponen así carta generalizada de compresibilidad, ustedes van a encontrar varias opciones, ¿sí le ven? De hecho, tienen varias opciones. La única que se parece a la que nosotros estábamos viendo era esta de aquí. Ya, media parecida. Pero realmente no hay diferencia entre una y otra. Lo único que cambia es la escala. Bueno, espero que se vea un poquito aquí. No se nota nada. Bueno, aquí espero que se note. No se ve. Ya. Aquí lo único que cambia es la escala entre una y otra. Aquí tenemos escala para una presión reducida de 0 a 40. Es la misma que ustedes tienen aquí en la presentación. Desde 0 hasta 40. Las otras cartas siguen siendo cartas de compresibilidad, pero lo que cambia es la escala. Aquí, bueno, aquí no se nota. Aquí, por ejemplo, aquí me parece que dice que esta carta... me va a pedir descargar. Bueno. Aquí esta escala va a ser menor. Aquí me parece que va de 0 a 5. Entonces, si nosotros aquí veamos esta. Esta va de 0 a 40, de 0 a 10 nomás. Esta va desde 0 a 10 y así sucesivamente. Entonces, no es que son no son cartas diferentes, sino que son escalas diferentes para poder ver de mejor manera, por ejemplo, en este caso, podemos ver de mejor manera qué es lo que pasa en esta zona de aquí. Entonces, ¿qué les recomiendo que traigan para el día de mañana? Primero, una carta generalizada de este tipo, de 0 a 40, en la que se pueda apreciar los valores más grandes de la presión reducida. Pero también les recomiendo que traigan una carta para valores pequeños. Existen 3 escalas adicionales a esta, de 0 a 5, de 0 a 10 y me parece que hay una de 0 a 1. Entonces tráiganse las escalas que encuentren. ¿Sí me entendieron, chicos? Sí. Sí, pero Sí, profe. Ya. Entonces serían 3, profe, 3 cartas. Sí, 3. Pero eso digo, si es que encuentran la escala de 0 a 1, también tráiganse, por favor. Profe, la imprimimos, ¿verdad? O Verán, solo descargamos. no les voy a exigir que la impriman, porque sí hay cómo trabajar en la computadora. Pero la verdad es que impreso sí se puede ver de mejor manera. Incluso para los ejercicios se les va a hacer más fácil si es que lo hacen con un documento impreso. Pero no les voy a exigir. Si es que pueden, imprímanlo. Si es que no, no pasa nada. Lo trabajamos en la computadora. ¿Sí queda claro? Ya, ingeniero. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Listo, chicos. Nos quedamos hasta ahí. Nos vemos el día de mañana. Que pasen bien. Gracias igualmente. Ya, hasta luego. gracias. Hasta luego, profe. Profe, Gracias. escala Gracias, de profe. cuánto nomás dice que imprimamos, hay que descarguemos.